Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo, el mundo. El viaje de Carlos V, aquel emperador que era hijo de Felipe el Hermoso y doña Juana de Castilla, tenía su meta, como todo el mundo sabe, en Yuste, un lugar de refugio frente a las adversidades de la edad. Un rincón perdido donde aquel hombre poderoso, uno de los primeros impulsores de la idea de unificación en Europa, buscó el descanso final con todos sus vicios, todas sus obsesiones, todos sus miedos. A Carlos le hablaron o le impusieron estas soledades y aquí se vino. Según cuentan, a la incorregible Austria le gustaba saborear todo lo que estas tierras le ofrecían de placer, especialmente las excelencias gastronómicas. De estas gargantas y ríos, de estas sierras y laderas, le llegaban a la mesa truchas y pescados, cabritillos, corderos, todo aquello que alteraba su gota para sumirle después en un arrepentimiento que derivaba en religión. Hoy todas estas tierras veratas, cercanas al monasterio, son un refugio frente a una modernidad demasiado absorbente y un paraíso del viajero, que puede vivir la ilusión de un espacio privilegiado, alejado de los saqueos medioambientales, en estas laderas de Gredos y de la Sierra de Tormantos que tanto simbolizan, donde además, a poco que se lo proponga, será tratado como un emperador. El conde de Oropesa y señor de Jarandilla fue responsable de tantas tierras como desde Gredos se contemplan. Él fue el elegido por la historia para recibir y dar cobijo en su palacio castillo a Carlos V, quien en un rasgo de sinceridad declararía a un flamenco de su séquito: Lo mejor de España es la Vera, lo mejor de la Vera es Jarandilla, lo mejor de Jarandilla es la bodega de Pedro Acedo. Allí está lo mejor del mundo. Y allí quisiera que me enterrasen para irme al cielo. En aquellos tiempos, universalmente considerados como de los grandes conocimientos y esplendor del imperio, no eran ni mucho menos precisos los límites entre la vida y la muerte. Y existía un cierto tráfico de amuletos mágico-milagrosos que utilizaban nobles y plebeyos en forma de remedios seguros contra todo tipo de enfermedades y maleficios. Tanto así que el propio emperador trajo hasta aquí, y no se separaría de ella hasta su muerte, una piedra que era el remedio infalible para curar su gota y su asma. Como curiosidad cabe decir que el emperador dejó dicho en sus últimas voluntades, lo cual así se haría, que su gato y su loro fueran llevados después de su muerte a la ciudad de Valladolid en su silla de manos. A medio camino entre Cuacos y Jarandilla se encuentra Aldeanueva de la Vera, un pueblo al que rodean y abrazan dos gargantas. Pero no es solo el sonido del agua bajando entre las rocas lo que da un carácter especial a este pueblo, sino algo intangible, como una sensación de estar en un lugar amable, armónico, que invita a la relajación.
Un lugar de otro tiempo, con sus calles llenas de misterio, sus placitas irregulares y esas casas donde permanecen casi inalterables los signos característicos de las típicas construcciones de la Vera. Aldea Nueva es pueblo de fuentes y de soportales. Las fuentes, con su rumor cristalino, no son, como se ha creído y dicho, un símbolo del tiempo, sino una imagen de la vida, de la alegría de la vida. Los soportales, por el contrario, representan un espacio de refugio e intimidad, que se prolonga por las calles de pasadizos cubiertos y rincones escondidos que parecen no existir. Por muchas piruetas que la historia le depare, estará asociada para siempre a la figura del emperador Carlos V. Pero es además, pese a tanta historia vivida, un pueblo con un encanto realmente extremo, una delicia. En Cuacos, aparte de esos rasgos orientales y semíticos que actúan como sustrato de la cultura en Extremadura y en toda Castilla, se observa muy fuertemente el carácter leonés de esa arquitectura, y muchos de los rasgos del folclore, del habla, de las costumbres, no se comprenden si no se entiende la influencia de León. Casas volcadas al interior, donde tras cruzar la puerta de entrada se hallan las grandes puertas por las que se accede a la cuadra. Y es que no había cosa más preciada para estas gentes que sus animales, porque guardándolos a ellos, guardaban el sustento de la familia. Desde las ventanas se oye el rumor del agua de las fuentes, se aprecia la seguridad que brindan los soportales y se descubre ese aire de fortaleza de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En las tertulias improvisadas de estas buenas gentes puede uno tomarle el pulso a la historia oyendo contar lo ocurrido a aquel hijo ilegítimo de Carlos V al que conocían en el pueblo como Jeromín y que al cabo de los años sería Juan de Austria. Los 2 años que Carlos V vive en Yuste acosado por la gota, el asma y los excesos, son años en los que Carlos de Gante muestra una ironía esencial. Por una parte intenta encontrar un momento de sosiego, un camino para encontrarse a sí mismo y poner su alma a punto para encontrarse con Dios. Mientras, por otra, se cuida muy mucho de que no le falten las cosas terrenales que más adora, la comida entre ellas.
Recibe de todos los conventos de la piel de España dulces y confituras, anguilas de Valladolid, terneras de Zaragoza, salchichas de Denia, anchoas de Cádiz, mazapanes de Toledo, lenguados de Lisboa, perdices de Flandes y ostras del puerto de Sevilla. Cuando le retrata Tiziano, los fracasos y las dolencias empiezan a marcar su rostro. Es la cara de un hombre maduro, severo, que conoce ya el otro lado de las cosas, aunque está en la cima de su poder. Una sabiduría que con el tiempo le lleva a la ironía un tanto cínica, pues es imposible para él abandonar el placer. El inolvidable Pedro de Alarcón hizo un retrato preciso cuando visitó Yuste. Estancia verdaderamente deliciosa, más propia de una villa romana o de un Carmen granadino que de un monasterio oculto en los repliegues y derivaciones de una sierra de Extremadura. El monasterio posee dos bellos claustros, uno gótico y otro plateresco, y la residencia que se hizo construir el emperador, adosada al muro norte de la iglesia, copia la que tenía en Gante. 4 sencillas estancias y una rampa que permitía al emperador llegar a caballo hasta la puerta de sus aposentos. El melancólico Carlos V tenía una colección de relojes y tal vez quería descubrir en ellos dónde estaba marcada la hora de su muerte. ¿Acaso la melancolía lo volvió teatral y la obsesión por la muerte le llevó a organizar una representación de sus propios funerales? Carlos V viene del Renacimiento y desemboca en el Barroco. Renacentista es su amor por la vida, la comprensión y la práctica de sus vicios, de los que se quiere curar o purgar en Yuste. Y barroco es su desengaño y su temor a la muerte, y el hacer un espectáculo de ese temor. Lo que hoy destaca de Yuste es la fuerza del mito, porque los pueblos no se miden solo por su historia, sino también por sus mitos. Y los mitos de España se han correspondido casi siempre con seres errantes, espíritus inquietos e inconformes, como este viajero y excepcional Carlos de Gante. Un mito que nació de otro mito, el de la loca de amor, aquella reina Juana de Castilla. El de un hombre que luchó contra el propio miedo, construyendo un imperio, con el que quiso resucitar a Augusto o a Carlomagno. Dicen algunos de sus biógrafos que fue de una inteligencia excepcional, como corresponde a aquellos que intentan civilizar la tierra, civilizar el tiempo y dignificar el pedazo de historia que les ha correspondido. Su retiro en Yuste hizo engrandecer su leyenda.
Garganta la Olla es conjunto histórico-artístico, un pueblo de laberintos y mosaicos históricos. Una buena idea es acercarse a él andando desde Yuste. Garganta, de una naturaleza absolutamente espectacular, fue también lugar de retiro espiritual. En efecto, San Galo fundó un cenobio en la ermita de San Martín, donde vivió Juan Magno en compañía de los monjes benitos. Pero fundamentalmente, en Garganta, más que a la oración, las gentes se dedicaban a la agricultura, al pastoreo y al comercio. La mayoría de los comerciantes eran judíos, que en los buenos tiempos pudieron hacerse casas donde lucir sus escudos. Pero después del decreto de expulsión, la Inquisición de Garganta tuvo un momento de una gran rigurosidad. Incluso algunos escudos de linajes de gentes juzgadas como judías practicantes están picados por el Santo Oficio. No es extraño que alguno de ellos acabara en la picota del suplicio, donde eran ajusticiados o presentados al pueblo aquellos que cometían algún delito. Garganta la Olla, cuyo entramado urbano parte de la plaza donde llegan sus dos principales calles, la calle Llana y la calle del Chorrillo, es un pueblo de casas adinteladas. Y en el rincón de la Piórnala está la Casa de la Peña, llamada así por estar sostenido su piso superior por una viga de madera que se apoya en una roca que sobresale del suelo. Pueblo con hospital de pobres y mendigos y cárcel, y lugar donde nació Pedro Carvajal, capitán general de la Armada y virrey de Nápoles. En el haber de su historia pequeña está la fama de sus prostíbulos, famosos en toda la comarca. A ellos acudían no solo los ricos comerciantes, sino gente común y la soldadesca. La reina católica, por real decreto, permitió ejercer el oficio de moza de fortuna a condición de que se diferenciaran de las demás por llevar de color pardo los picos de sus enaguas. De ahí el dicho de irse de picos pardos. El prostíbulo de la Casa de las Muñecas, el más famoso para la historia, tenía pintada de añil su fachada y esculpido en el granito de Toza una muñeca que se repetía en la cerradura. Era el lugar preferido de los soldados de Carlos V, que también buscaban desahogo en la Casa de las Mozas de Fortuna. Papel maché, mira periódico pero no ve, ya anda coche pero ya no va, y tira el aire de tu caminar, tú ya sabes me gusta, ¿no? Un poco pintada, y ella sabe me gusta, una harta. Collado, cercano a Jaraiz, se organiza urbanísticamente en torno a la Plaza del Llano y a la Plaza de Hernán Cortés, donde está la iglesia de San Cristóbal.
Por estos alrededores, la naturaleza y el agua han creado un mensaje de formas realmente sensuales, que a veces recuerdan los volúmenes trabajados por los artistas plásticos de vanguardia. Jaraiz es el foco industrial y comercial de la comarca. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando los musulmanes conquistaron la zona y construyeron el legendario Castillo de Jariza, cuya princesa dará nombre a la localidad. Y pese a ser un pueblo donde las nuevas construcciones son ya muy numerosas, aún cabe encontrar algún resto de arquitectura entramada. Se conservan todavía viejas casas hidalgas, placitas y calles adoquinadas. Y se puede disfrutar no solo de sus alrededores, sino de su importante oferta de ocio y diversión, para lo que es, sin duda, el centro más importante de la zona. Torremenga está unida a Jaraiz. Solo hay un paseo entre una y otra localidad. Su nombre le viene de una vieja torre, probablemente visigoda, situada al noroeste de la población. Torre Menguada. Un buen sitio para comprar pimentón, jamón, cerezas o aceite. El nombre de Pasarón de la Vera bien puede provenir de los astures, que tras la Reconquista repoblaron la villa. En bable, Pasarón es pájaro grande. Más allá de su naturaleza espectacular, cabe nombrar a la que es la obra civil más importante de toda la Vera, el Palacio de los Condes de Osorno. Es, por supuesto, otro ejemplo de la importancia que el Renacimiento tuvo por aquí, porque en realidad la Vera invitó desde siempre a encontrar aquel locus amenus, aquel lugar amable que soñaron las gentes renacentistas. La naturaleza y el clima crearon en la mente de aquellos hombres un ideal que los acercaba a los mitos que desde el clasicismo buscaban un lugar lleno de armonía, donde el hombre de la ciudad se reencontrara con la naturaleza y pudiera ser feliz. El lugar, protegido de los vientos del norte por las sierras de Gredos y Tormantos y regado por el agua que desciende por el valle desde la Desespera, no debe extrañar que por muy distintas que fuesen sus culturas y rezos, muchas civilizaciones se asentasen en estas laderas. Ya en el llano, cerca al hermoso Tietar, Tejeda está entre el campo arañuelo, la influencia de las tierras del Marquesado y la Vera. Se reconoce por la blancura de su caserío y los colores más vivos que el del resto de los pueblos serranos que la rodean. Su naturaleza es serena y sus calles luminosas. Y las montañas están al fondo creando un marco muy envolvente. Arroyomolinos sí conserva algunos ejemplos de arquitectura verata, y es un placer ir descubriendo sus rincones, como se descubre un espacio íntimo. En ese recorrido no solo nos sorprenden algunas de sus casas, sino sus fuentes, sus plazas y la iglesia de San Nicolás de Bari. En Garguera, donde ya alienta el llano, es bueno despedirse de la Vera. También aquí todo se anuncia. También este es un pueblo donde están presentes las cosas más diversas. El granito es más dorado aquí, sin la oscuridad que da la sierra, pero el aire es igualmente puro y a veces llega el olor de la nieve. No sería oportuno abandonar la Vera sin hacer referencia a aquella mujer que por los riberos del Tajo, allá en Garganta la Olla, de donde se la supone originaria, pervive en toda su dimensión mítica. La legendaria fémina es la historia hecha leyenda, que unas veces muere ajusticiada en la Gorka, otras se suicida e incluso llega a gozar de un final feliz.
Son bastantes los que hablan de la Serrana como de una bandolera cuyo refugio sería una cueva ubicada en las cercanías del Salto del Gitano, y cómo, al ser apresada, se descubrieron en el lugar los tesoros que había robado. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña: la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.